Quiero conversar con ustedes con relación a lo que es la ética cristiana. Y bueno, quiero aprovechar y agradecer la oportunidad a mi gran amiga y hermana Raquel por permitirme acercarme a ustedes a través de este medio. Ahora, lo primero que yo quisiera señalar es la diferencia entre lo que es ético y moral, porque algunas personas consideran que lo ético y lo moral son sinónimos y no es cierto. Es interesante que entendamos, y voy a comenzar primero por la moral, es interesante que entendamos que todo ser humano, por ser humano, por ser una persona, ya es moral. ¿Ok? Y este es un concepto tomado, por supuesto, de un filósofo moralista, como lo es Javier Zuvirí. Y Javier Zuvirí plantea en su tesis de que todo ser humano, por ser persona, es moral. ¿Ok? Los únicos amorales son los animales. Y no tienen moral, ¿por qué? Porque el ser humano necesita justificar sus acciones. Un animal no necesita justificar sus acciones. El ser humano sí. Entonces, Zubiri llega a la conclusión de que por esa necesidad de justificar sus acciones, el ser humano entonces nace con moral, simplemente por el hecho de ser una persona. Ahora, si comparamos eso que él dice con Génesis, capítulo 1, versículos 27 y después 2 y 7, donde nos plantea que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza que nos habla de las Escrituras se refiere al carácter, a la moral y a los sentimientos de Dios. Entonces, el hombre no es que se parece a Dios, o Dios no se parece al hombre porque tenga manos, porque tenga boca, porque tenga ojos, porque Juan dice claramente que Dios es espíritu. Una forma de que nosotros podamos entender quién es Dios es que tenga ciertas características humanas para nosotros comprender en nuestra mente finita quién es Dios. Pero Génesis 1.27 se refiere a ese carácter moral, a ese carácter espiritual y emocional de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Lo que significa, mis estimados hermanos, de que ya por ser imagen y semejanza de Dios, tenemos la moral. Somos morales. ¿Por qué? Porque somos imagen y semejanza de Dios. Tenemos el carácter de Él impreso en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, eso significa que un ser humano, ya por ser un ser humano, por ser una persona, tiene moral. Ahora, pastor o profesor, eso significa que un ladrón, y voy a poner este ejemplo, un ladrón, una persona que se dedique a robar, a hurtar las cosas, es moral. Bueno, esa persona, por ser persona, es moral. Lo que no es éticamente correcto su conducta, pero por ser persona ya es una persona moral. No puede ser amoral porque no es un animal, es una persona. Y nos daremos cuenta que tal vez esa persona hurta o roba, la diferencia de ambos términos, pero a su vez es padre y es amoroso con sus hijos o cuida el bienestar de su familia o de las personas que ama. Entonces, es una persona que éticamente es incorrecto, no cumple con la ética de la sociedad, pero moralmente es, es moral por ser una persona. Ahora, ¿qué es la ética? La ética como tal son las normas, reglamentos o instrucciones que debe de seguir una persona dictadas, por supuesto, por una sociedad, dictada por una organización, una empresa o una iglesia. Ahora, la ética como tal son las normas, ¿ok? Por eso es que nosotros hablamos de la ética del trabajo, de la ética de la cultura, de la ética de la sociedad, porque como significado es uno solo, normas, pero a su vez se dividen en diferentes ámbitos con respecto a lo social, lo económico, lo político, lo religioso, ¿sí? Entonces por eso tenemos ética cristiana. Cuando hablamos de ética cristiana nos estamos refiriendo entonces a las normas que el cristianismo, de forma general, a través de la interpretación de la Biblia, establece
como conductas de comportamiento de un cristiano. ¿Ok? Ahora, usted se preguntará, bueno, pastor, entonces eso significa que yo como cristiano, por una parte, por ser persona, soy imagen y semejanza de Dios, tengo moral. Pero por otro, por ser creyente en Cristo, entonces también tengo la ética cristiana. Lo que nos lleva a pensar de que usted puede cumplir con lo moral y lo ético debido a que su fundamento es tanto ser imagen y semejanza de Dios como seguidor de Jesucristo y una persona que obedece la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, eso significa, mis estimados, de que un creyente es una persona que cumple con lo moral y cumple con lo ético. Y esas dos cosas forman una integralidad en la vida del cristiano. Quiero ponerle un ejemplo de esto rápidamente. En Mateo 5:41 nos habla del Señor Jesucristo en el conocido Sermón del Monte. Vale aquí la acotación, es un sermón. Y un sermón es una predicación, es una exposición continua, constante sobre un tema específico. Algunas personas consideran que el Sermón del Monte culmina en Mateo 5:9, 5:7, 5:8, 5:9 aproximadamente. No, el sermón continúa hasta el capítulo 7. Es una continuidad, una hilación de pensamiento donde el Señor establece lo moral y lo ético para sus seguidores, o sea, para nosotros y para los que lo escucharon en ese momento. En ese pasaje, en Mateo 5:41, el Señor dice, y el que te obligue a ir una milla, ve dos. ¿Ok? Muy parafraseado, conocido, bueno, aquel que te obligue a ir una milla, ¿ok? No vayas una, ve dos. O lo que se conoce en los epígrafes como una milla más. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros no entendemos el contexto de por qué lo dijo, en qué momento lo dijo, a quiénes se lo dijo, lo podemos interpretar libremente. Inclusive hacer alegorías de que el Señor nos pide que vayamos una milla más, y no está mal. Pero si entendiendo el contexto voy a comprender por qué el Señor lo dijo, a quién se lo dijo y para qué lo dijo. Entonces, dentro de ese contexto, entendiendo que el Señor estaba destacando lo moral del cristiano y lo ético del cristiano en ese sermón, entonces, ¿eso qué significaba? Para el tiempo antiguo, los soldados romanos podían tomar a cualquier ciudadano que se encontrase en las calles, en cualquiera de las calles de Jerusalén, de cualquiera, y pedirles, ordenarles que llevaran sus cargas militares. Eso significaba que podían llevar sus escudos, podían llevar sus espadas, podían llevar un morral, si lo contextualizamos en nuestro tiempo, y cualquier personal militar pudiese tomar a un ciudadano y decirle, toma, llévalo. ¿Por qué? Porque estaba establecido por ley romana, que un ciudadano estaba en el deber de ayudar al personal militar en cualquiera de sus necesidades sin oponer resistencia. Eso era una norma, eso era una ley, ¿okay? En la Constitución romana de ese momento. Entonces, los ciudadanos judíos que eran colonia romana estaban en el deber de hacerlo. Ellos le pedían que lo llevaran. El Señor dice, aquel que te obligue, no te está pidiendo un favor, te está obligando. Aquel que te obligue a ir una milla más, no vayas una, ve dos. Una milla para ese entonces estamos hablando de 3.2 kilómetros de distancia. El Señor está diciendo, aquel que te obligue, cualquiera, no necesariamente el personal romano, cualquiera que te obligue, no vayas una, no vayas 3.2, ve 6.4 o aproximadamente unos 6 kilómetros y medio que vayas con esa persona llevando sus cargas. Esto lo cumplían por ética y por moral los cristianos. ¿Eso qué significaba? Que cuando el soldado llegaba a ese punto donde la ley establecía que eran 3.2 kilómetros, el soldado le decía a la persona, ya eres libre, te puedes ir, ya cumpliste con tu tarea. El cristiano, a diferencia de otros que durante todo el camino maldecía, criticaba esa ley,
El cristiano lo hacía y lo hacía cómodamente. Cuando llegaban a ese punto, el soldado le decía, hey, ya cumpliste con la ley. Pero el cristiano le decía, no, 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 yo quiero ir una milla más. ¿Qué era lo que le estaba diciendo el Señor a ellos y nos dice a nosotros? Que nosotros por moral y por ética siempre vamos una milla más. No cumplimos con las cosas sencillamente porque sea ley, sino porque agradan al Señor. Dentro de la ética cristiana, entonces, una persona no solamente hace las cosas porque es moralmente correcto, sino porque también a través de esa acción produce un testimonio ético, cristiano, que gana a la persona para Cristo. Y finalizo con esto. La ética cristiana, más que cumplir normas o más que cumplir instrucciones, nos pide que demos testimonio en cada una de las cosas que hagamos. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que las personas puedan conocer de Cristo por el testimonio moral y ético de los cristianos. Gracias y bendiciones.